Le saluda el señor Juan Báez Ibarra de finanzaenlapráctica.com. En la fecha vamos a iniciar una serie de transmisiones al vivo sobre el tema de análisis económico financiero. Vamos a comenzar con los 5 pasos que tenemos que seguir para realizar el análisis económico financiero. ¿Qué vamos a revisar hoy? Primeramente vamos a revisar rápidamente los estados financieros para después pasar a verificar el objetivo o los objetivos del análisis del balance. Continuamos con los objetivos del análisis del estado de resultado para finalmente presentar en forma breve los pasos a seguir para el análisis económico financiero. Entonces, cuando hablamos de estados financieros, estamos refiriéndonos al balance general, al estado de resultados, al estado de cambio del patrimonio neto y al estado de flujo de efectivo. También nos referimos a las notas que acompañan a los estados financieros. Bueno, comenzamos entonces mirando rápidamente los objetivos del análisis del balance. Cuando analizamos el balance de una empresa, nuestra preocupación básica viene a ser en la liquidez o capacidad de pago tanto de corto como de largo plazo. Cuando hablamos de liquidez a corto plazo o liquidez a largo plazo, mejor, normalmente también se utiliza el término de solvencia. Una vez determinada la liquidez a corto plazo, es importante verificar el endeudamiento de la empresa, o sea, qué porcentaje del activo de la empresa es financiado por terceros. Eso vamos a verificar tanto en cantidad como en calidad. Muy relacionado al endeudamiento tenemos el concepto de independencia financiera, o sea, su independencia en cuanto de las entidades de crédito y otros acreedores. Esto básicamente se refleja cuando la entidad financia sus operaciones utilizando los financiamientos internos, o sea, las ganancias del ejercicio y de ejercicios anteriores. No debemos olvidarnos de la garantía, o sea, en este caso, la garantía se refiere principalmente al capital, es una garantía general. También, lógicamente, la capitalización, que está muy relacionada al endeudamiento, o sea, entre endeudamiento y capital propio corresponde al 100% de las financiaciones. Y una cosa muy importante en el análisis financiero del balance es la gestión del capital de trabajo, ya que un gran porcentaje del tiempo que destina el gestor financiero es la administración del capital de trabajo, o sea,
cuentas a cobrar, mercaderías y cuentas a pagar. Y una cosa también importantísimo es el equilibrio financiero. Debemos verificar si la empresa opera en equilibrio financiero. ¿Qué significaría esto? Básicamente, si el activo circulante es financiado por pasivo circulante, el activo fijo es financiado por capital propio más endeudamiento a largo plazo. Y de esta relación entre estos dos últimos, o sea, el capital propio más el endeudamiento financiando al activo no circulante, debe sobrar una parte que es utilizado para financiar el activo corriente. Bueno, ahora pasamos a ver los objetivos del análisis del estado de resultados, que es otro de los informes obligatorios que debe producir una empresa. Mirando entonces al estado de resultados, básicamente la preocupación ahí es en la evolución de la cifra de ventas, ya sea en forma global o por producto. La evolución del margen bruto y por producto. La evolución de los gastos de estructura y su financiación. Cuando hablamos de gastos de estructuras, estamos hablando de gastos fijos. Y una cosa muy importante que también debemos realizar cuando analizamos los estados financieros viene a ser ver la venta necesaria o ventas precisas para cubrir todos los gastos, ya sea gastos directos como gastos fijos. Esto es normalmente conocido como punto de equilibrio. Y no olvidarse, ¿verdad?, de la última línea de los estados financieros, que es la ganancia. Y ahí debemos verificar la evolución del margen neta de ganancia, o sea, la relación entre la ganancia del ejercicio contra ventas. Bueno, ahora vamos a pasar a mirar rápidamente, paso a paso, de lo que se debe seguir para realizar el análisis económico financiero. El primer paso para realizar el análisis financiero es preparar las cuentas. ¿Qué significa eso? Dentro del activo tenemos que separar el activo corriente y el activo no corriente. Por el lado del pasivo debemos tener el pasivo corriente, el pasivo no corriente, o sea, a largo plazo, y el capital. Y ahí ya podemos, si tenemos ordenados nosotros, básicamente ya tenemos la posibilidad de determinar la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad. Bueno, esto lógicamente, voy a ver si tengo preparado esto. No tengo, es decir. Bueno, el segundo paso para realizar el análisis económico financiero es hacer lo que se conoce como análisis vertical, ya sea del balance y del estado de resultados. ¿Qué implica hacer el análisis vertical del balance? No es más que transformar las cifras del balance en porcentaje. Por el lado del activo vamos a transformar en porcentaje utilizando el total de activo. Por el lado del pasivo más capital
vamos a también transformar cada componente, ya sea del pasivo corriente como del pasivo no corriente y del patrimonio con respecto al pasivo más el capital. Bueno, de esta relación deben surgir o verificarse el cumplimiento de algunos principios financieros fundamentales. Uno de los principios financieros que hay que verificar si se cumple es que si los activos corrientes superan al pasivo circulante en al menos 1,5 a 2 veces. ¿Por qué eso? Porque la empresa necesariamente debe cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Entre tanto, los activos corrientes que tiene la empresa, no todos, en algunos casos, convertirse en dinero. Por ejemplo, cuentas a cobrar, por más de que exista un determinado monto, no todos pagan sus cuentas al día. De la misma forma, cuando miramos las mercaderías, no todas las mercaderías se pueden vender en un determinado plazo. De ahí que tiene que existir una holgura. Es decir, que los activos circulantes deben superar al pasivo circulante de tal forma que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones. Otro principio financiero importante a verificar y que se aplica principalmente a las empresas industriales son que los recursos permanentes o también llamados fijos, que resulta de sumar el capital propio más las deudas a largo plazo, debe financiar totalmente al activo no corriente. O sea, los activos fijos que llevan más de un año para transformarse en dinero debe ser financiado, en este caso, por capital propio y deudas de largo plazo. Eso es muy intuitivo. Y el tercer principio financiero, esto es aplicable tanto para empresas comerciales o industriales, es que el capital propio debe ser al menos el 40-60% del total del pasivo. ¿Qué significa esto? Que si el capital propio es 40%, lógicamente el endeudamiento es 60%. Si el capital propio es 60%, el endeudamiento es 40%. O sea, se complementan. Entre tanto, lo recomendable es que el capital propio esté en el intervalo de 40-60% del total de pasivo. O sea, en otras palabras, el activo debe ser financiado por capital propio en media entre 40 y 60%, o, en otras palabras, el endeudamiento no debe superar al 60%. Una vez efectuado el análisis vertical del balance, entonces pasamos al análisis vertical del estado de resultado. Con relación al estado de resultado, tenemos que llevar en cuenta sus componentes. Los principales componentes del estado de resultado vienen a ser las ventas, los costos, los gastos y por último puede existir ingresos extraordinarios y el excedente. ¿Qué significa esto? Que el total de ventas o ingresos contables debe ser repartido entre costos, gastos y ganancia. Bueno, ¿qué implica esto? Que tenemos que convertir cada uno de estos componentes de costos, gastos y los demás en un porcentaje con respecto a las ventas.
Y ahí va a surgir, ¿verdad?, la necesidad de verificar principalmente la última línea del estado de resultado, que es el margen de ganancia, si su comportamiento con relación al margen de ganancia del año anterior. Y después explicar el motivo de variación. Y básicamente los motivos pueden estar como en los costos, variación de costos en porcentajes, variación de gastos en porcentaje. Puede existir situaciones en que existan otros ingresos. Muy bien. El tercer paso en el análisis económico financiero viene a ser realizar el análisis de los indicadores financieros. Y ya como mencionábamos, ¿verdad?, cuando analizamos el balance, la preocupación básica viene a ser en la liquidez, el endeudamiento y ahora le agrego la rotación. Son indicadores que uno tiene que determinar. El más fácil de todo viene a ser liquidez corriente. Este indicador básicamente se calcula dividiendo el activo corriente del pasivo corriente. Y el otro indicador también que es fácil de calcular viene a ser el indicador de endeudamiento, que básicamente viene a ser la deuda total dividido el activo total. El indicador de liquidez nos dice, ¿verdad?, si por cada una unidad monetaria de pasivo circulante, cuánto de activo circulante la empresa tiene. Cuanto mayor, mejor. Y llevando en cuenta uno de los principios financieros mencionados, este debe estar en torno a 1,5 a 2. El otro indicador fácil de calcular también es el endeudamiento, que como mencionamos, se calcula dividiendo la deuda total del activo total. Y aquí también, en base a los principios financieros, este grado de endeudamiento o índice de liquidez no debe superar el 60%. Bueno, la parte de indicadores de rotación es un complemento al indicador de liquidez. O sea, lo que se busca tanto con la rotación de las cuentas a cobrar, de los bienes de cambio y de las cuentas a pagar, es determinar la liquidez individual de cada uno de los componentes, tanto del activo circulante como del pasivo circulante. Bueno, pasamos ahora a ver, en este caso, vamos a llamarlo aquí cuarto paso, o sea, realizar el análisis de los indicadores económicos. Cuando hablamos de indicadores económicos, nos referimos principalmente a un indicador que se calcula básicamente en base al estado de resultado, que es el margen de ganancia neta, o sea, la ganancia neta dividido las ventas. Este margen de ganancia consecuentemente nos indica, ¿verdad?, de que de 100% que representa las ventas, cuánto le sobra a los dueños. O sea, cuánto fue para costos y gastos y cuánto le sobró para los dueños. El otro indicador muy importante es la rotación del activo. Como en finanza, el activo
o se invierte en activos es para generar ventas. No hay otro motivo. O sea, lo que se busca en este caso con este indicador es la eficiencia en el activo para generar ventas. O sea, por cada una unidad monetaria de activos, ¿cuántas de ventas se generan? Cuanto mayor, mejor. Otro indicador también súper importante y que es un poco más complicado de entender es el multiplicador del capital. Esto básicamente resulta de dividir el total de activos por el capital. O sea, por el capital propio, que en este caso tiene tres componentes, ¿verdad? Tenemos el capital social, tenemos las utilidades acumuladas y el resultado del ejercicio. Bueno, este multiplicador del capital nos indica de que se hace una abstracción en el sentido de que decir de que por cada una unidad de capital, cuánto de activo se genera. O sea, es más fácil, vamos a suponer que este multiplicador sea 1,5. ¿Qué implica esto? Que los dueños pusieron un guaraní y los terceros pusieron 0,50 centavos. Y con esas dos sumas tenemos 1,50, que es el total de activos en términos unitarios. O sea, por cada un guaraní, entonces el multiplicador del capital, ¿qué significa? Por cada un guaraní de capital, ¿cuánto de activo genera? Por eso hablamos de multiplicador. Bueno, estos tres componentes, la rotación del activo, el margen de ganancia y el multiplicador del capital, si nosotros multiplicamos entre sí, vamos a tener lo que se llama la rentabilidad del capital. Esto, lógicamente, vamos a tener aquí la rotación del activo por margen de ganancia, por multiplicador del capital, y al otro lado vamos a tener igual a rentabilidad del capital. O sea, una ecuación esta ecuación es conocida como ecuación Dupont por referirse a una empresa de los años 40. Entonces, ahí se descubrió y ahora está muy utilizado como una herramienta para calcular la rentabilidad del capital. En este caso, la fórmula para calcular la rentabilidad es ganancia neta dividido capital. Pero es más significativo usar sus componentes, que vienen a ser la rotación del activo, el margen de ganancia y el multiplicador del capital. Y si nosotros usamos estos componentes, podemos explicar del por qué la rentabilidad del capital ha variado de un año para otro. O sea, podemos decir que la rentabilidad del capital varió, ya sea a consecuencia de la rotación del activo, ya sea a consecuencia de la variación del margen de ganancia o variación del multiplicador del capital. Este sería el cuarto paso. Entonces tenemos, en este caso, el tercer paso sería el análisis de los indicadores financieros. Y el cuarto paso, hablamos de indicadores económicos. Cuando hablamos de indicadores económicos, nos referimos en que uno de los componentes para calcular ese indicador viene del estado de resultado. Y en algunos casos, como el margen de ganancia, los dos componentes vienen del estado de resultados, como sería la ganancia neta dividido por las ventas. Bueno, terminado estos
terminamos de realizar, en este caso, el análisis vertical del balance y del estado de resultado, pasando después al calcular e interpretar los ratios financieros y económicos, entonces ya tenemos lo suficiente para pasar al quinto paso, donde debemos detallar los puntos débiles y fuertes de la empresa. Primeramente se presentan los puntos débiles y después al lado los puntos fuertes. Y en base a eso nosotros podemos decir, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa tenga una baja rentabilidad. En este caso, el punto débil sería la baja rentabilidad. Como punto fuerte podría ser que la empresa tenga un bajo nivel de endeudamiento o una buena liquidez. Normalmente, en la práctica lo que sucede es que una empresa con buena liquidez y con bajo endeudamiento normalmente tiene una baja rentabilidad. ¿Por qué eso? Bajo endeudamiento implica que la empresa tiene mucho capital propio. Y eso afecta a la rentabilidad. El último paso sería, en base a los puntos débiles y fuertes, preparar las conclusiones y recomendaciones. Y eso básicamente es, así como su nombre indica, ¿verdad? Sería un resumen en algunas líneas, no muchas, ¿verdad?, sobre las conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, podemos llegar a una conclusión de que la empresa está muy bien en términos de liquidez y con una baja o con un bajo endeudamiento, pero tiene problemas de rentabilidad. En este caso, la recomendación principal estaría en trabajar el estado de resultado de tal forma a mejorar la ganancia, el resultado final, o sea, la ganancia neta. Esto va a implicar, primeramente, verificar la parte de costos, o sea, analizar a nuestros proveedores y tratar de buscar los proveedores que provean a mejores precios y plazos. Por otro lado, tendríamos que analizar los gastos fijos y ver si podemos reducir alguno de estos gastos. Y por último, como la empresa tiene mucho capital, ver la forma de reemplazar los capitales propios por deudas bancarias, ya de tal forma a reducir la participación del capital y así hacer que la relación entre ganancia neta y capital propio sea lo mejor. En resumen, para resumir entonces, aquí presentamos brevemente, ¿verdad?, los paso a paso para el análisis económico financiero. Habíamos dicho, ¿verdad?, primeramente que tendríamos que preparar las cuentas, o sea, dividir los activos en sus dos componentes principales, o sea, activos corrientes y activos fijos. Por otro lado, separar los pasivos en sus tres componentes, o sea, pasivo corriente, pasivo a largo plazo y capital propio. Ahí ya tenemos condiciones para hacer el análisis vertical del balance, donde debemos verificar el cumplimiento de los tres principios financieros fundamentales y del estado de resultado para verificar el margen de ganancia, del por qué varió de un año para otro.
Pasado estos dos puntos, entonces pasamos a los pasos 3 y 4 para realizar el análisis financiero y el análisis de los indicadores económicos. Y en base a todos estos resultados, entonces, detallar los puntos débiles y fuertes para que nos permitirán llegar a las conclusiones y realizar las recomendaciones correspondientes. El curso taller que está relacionado con esto, ¿verdad? Curso taller online de análisis económico financiero en la práctica. Estamos hablando en la práctica porque nosotros vamos a dar los conceptos, lo mínimo necesario y ya directamente hacer el análisis, ya sea vertical, horizontal, de los indicadores, utilizando empresas reales del país, que son las AICA. Podemos usar esas empresas porque son las que proveen informaciones al público. Otras empresas no podemos usar porque son informaciones que solamente manejan los dueños, son empresas públicas. Y por eso también tiene la ventaja eso de que estamos trabajando en base a esos indicadores. Bueno, lógicamente aquí, ven ustedes acá que esto, como una gran promesa de este curso es que en las 9 horas que va a durar, le va a permitir al participante tener conocimiento, habilidades y herramientas que le permita analizar un análisis económico financiero de una empresa paraguaya. Y para eso utilizamos el Excel y las informaciones proveídas por la bolsa. Al mismo tiempo de analizar la empresa en su aspecto financiero y económico actual, vamos a poder también realizar proyecciones. O sea, si nosotros analizamos una empresa al 31 de diciembre del 2022, podemos hacer proyecciones de la empresa de cómo sería su situación financiera y económica al 31 de diciembre del 2023. Y eso es una cosa muy importante, ya que se puede hacer correcciones con anticipación. Si encontramos que a la empresa muy endeudada, entonces podemos gestionar que los dueños aporten más recursos. Si encontramos a la empresa que tiene problemas de liquidez, entonces debemos analizar el activo corriente, cuentas a cobrar e inventario, para ver si qué podemos hacer. En cuentas a cobrar podemos modificar la estrategia de dar crédito. O sea, en muchos casos eso implica reducir plazo y ser duro en la cobranza. También esto se puede hacer con anticipación. Esa es la ventaja de proyectar los balances. Y como ven ustedes acá, como está diciendo aquí, beneficio del curso, ser capaz de realizar análisis económico financiero de SAECA utilizando herramientas de trabajo, el Excel, y ser capaz de proyectar los estados financieros. También vamos a proporcionar un cuadro de comando para ir acompañando la situación de la empresa a lo largo de los meses. Y vamos a usar solamente datos mensuales, ¿verdad? Porque no tenemos acceso a los datos internos. Bueno, estos serían los beneficios que va aquí. Aquí están
Es decir, todo lo que vimos, ¿verdad? Pasamos acá, damos con una visión general lo que viene a ser la contabilidad. Vamos a tratar de entender lo que es balance. Eso vamos a entenderlo en forma teórica, como dice y al mismo tiempo en base a las informaciones que proporcionan las empresas a la bolsa, o sea, teórico práctico. Después vamos a hacer el análisis económico financiero de Confar en este caso, y ya utilizando un método más largo, ¿verdad? Que implica a partir de las informaciones que proporcionan estas entidades a la bolsa, hacer el análisis de esas informaciones y posteriormente hacer el análisis económico financiero de la empresa. Bien práctico, lanzaba que este curso va a ser bien práctico. Es uno de los pocos cursos en que yo me comprometo a darle a usted conocimiento de herramientas para hacer el análisis económico en la práctica. La inversión es muy baja, y uno puede acceder ya directamente. Este curso ya está totalmente incorporado, es online, y uno al inscribirse ya puede entrar a hacer uso, se le va a ir proporcionando en forma semanal el contenido. No se le da todo porque para evitar de que tener tanta información, y muchas veces esa cantidad de informaciones que recibe una vez puede hacer que no resulte. Nosotros lo ideal sería ustedes le dedican algunas horas por mes, por semana, y al final del mes ya sepan hacer un análisis económico financiero en la práctica. Bueno, con eso terminamos y le damos las gracias por ascender. Lógicamente, muchas veces cuando ustedes encuentran un video como esto, que es un poco largo, traten de participar, ver todas, repetirlo, pero en pedacitos. De 20 a 30 minutos. Cuando se cansan, entonces paren, después continúan hasta terminar. Muchas veces una vez es difícil, ¿verdad? Ver todo y entenderlo. Hagan por parte y repetir varias veces. No solamente una vez, repetirlo varias veces. Gracias, señores.